con la intención de afirmar y colaborar en la edificación de los santos para estar enteramente equipados y cumplir efectivamente la labor del eterno propósito de Dios. CEN 2020. Fieles administradores de la multiforme gracia de Dios. Gusto de saludarles, sean todos bienvenidos en esta hora. Para nosotros una gran bendición darle la bienvenida a esta reunión en el marco de las conferencias del CEN 2020. En esta ocasión vamos a trabajar con un tema muy importante: fieles administradores de la multiforme gracia de Dios. Y para nosotros, pues, qué honor poder compartir con cada uno de ustedes y poder tenerles y poder recibirles a esta hora en esta reunión donde vamos a tener participaciones puntuales de hermanos apóstoles y pastores que nos han edificado a través de los años en este congreso. Y quiero, pues, al darle la bienvenida a cada uno de ustedes, tener una palabra de introducción en esta reunión, en lo que los demás hermanos se van conectando. Los pastores y líderes son todos bienvenidos. Me gustaría leer en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2, donde la palabra dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Qué bueno cuando nosotros entendemos lo que significa la fidelidad. Y fieles administradores de la multiforme gracia de Dios nos envía un reto y un desafío acerca del entendimiento de lo que Dios ya nos ha entregado. Todos esos recursos que nosotros debemos de utilizar para nosotros avanzar en la encomienda de la obra del Señor. Por varios años hemos venido desarrollando esfuerzos puntuales sobre la edificación y formación de la iglesia local, al mismo tiempo con una intención de exponer las verdades de Cristo a la iglesia de manera global. En cada uno de estos años, el apóstol Yacel Rivas ha estado con nosotros. Quiero reconocer su paciencia, su persistencia, ¿verdad? Porque hemos vivido todo tipo de momentos. El CEN comenzó primeramente como un congreso profético, se llamaba Estaca Profética, y el apóstol pues pudo participar y gracias al Señor pudo permanecer hasta el día de hoy. Sabemos que cada año nuestro nivel de entendimiento va siendo iluminado y vamos creciendo en el Señor. Y qué bueno cuando tenemos un Padre que, aún sabiendo, ¿verdad?, cuál es nuestra condición, no nos deja de amar, sino que más bien se mantiene firme con nosotros. Hemos crecido cada año nuestro entendimiento. Podemos decir que la luz de Cristo resplandece cada vez más diáfana en nuestra vida. Este entendimiento nos ha llevado a procesos de muerte al yo, al operar desde la plataforma del ego humano, donde lo importante no es lo que hago, sino lo que Cristo hace a través de su iglesia. Hemos ido creciendo, hemos ido menguando nosotros para que sea Cristo expresado a través de nosotros. La reunión de hoy tiene como propósito afirmar la fe de los santos, los ministros competentes a los cuales el Padre les ha confiado a sus hijos e hijas para que les guíen al conocimiento de la verdad, el cual todos sabemos que se encuentra en Cristo Jesús el Señor. Es importante reconocer y honrar las distintas gracias en esta estación que el Padre ha distribuido en todo su cuerpo. Es necesario ver la iglesia desde una dinámica orgánica, donde una persona no es el centro, sino que todos somos capacitados por el Espíritu Santo a avanzar y expresar la vida del Hijo, donde quiera que nos encontremos, no solamente en un culto, no solamente en la expresión de una prédica, sino más bien con una vida coherente,
Si le seguimos dando la bienvenida a todos los pastores que se están conectando, qué bueno que están ahí, para nosotros es un honor. Cuando hablamos de esto, entonces hablamos de que la madurez es evidenciada cuando entendemos que la iglesia intencional no se deja mover por asuntos pasajeros, ya que está edificada conforme al eterno diseño de Dios. Debemos entonces todos como iglesia, como ministerio, emigrar a una iglesia más orgánica y participativa, menos controlada por una figura absoluta, donde el Espíritu Santo va trayendo y poniendo gracia, conocimiento y entendimiento en cada uno de sus hijos, los cuales crecen de forma sana e integral en el conocimiento de Cristo. Así es que mi consideración es que debemos volvernos a la persona, no al personaje. No se trata sobre aprender de él, sino aprenderlo a él. No se trata de sabernos toda la Biblia, sino encontrar a Cristo en cada palabra de la Biblia, y que nosotros podamos, ese entendimiento pueda ser expuesto en nuestra vida, y nosotros podamos crecer y podamos avanzar como ministerio. Sabemos que nos ha tocado un tiempo único, y es pastorear una iglesia a través de las redes sociales, porque estamos viviendo una pandemia que nunca se había vivido antes, pero nunca antes habíamos tenido tanta facilidad para poder comunicar la palabra de gracia. Hoy estamos conectados de diferentes países del mundo. El pastor Rafael Ugarte desde México, el pastor Abel, que está ahí conectado desde Argentina, y los demás pastores de diferentes partes del país y también diferentes partes del mundo, gracias a las redes sociales. Y esto les comparto que para nosotros es un honor. Hemos venido trabajando este congreso con el fin y el propósito de que la iglesia pueda entender que el llamado del Señor no es a una persona sola, o que uno sea el que tenga la unción y todos nosotros nos ponemos a recibir de esa unción. Claro, Dios da diferentes gracias a sus ministros conforme Él quiere, y claro, todos recibimos, pero recibimos los unos de los otros. O sea que el cuerpo de Cristo es orgánico. Y Él está esperando que cada uno de nosotros nos dejemos guiar por su Espíritu Santo para cumplir con su propósito y su voluntad. Ahora quiero ya comenzar a permitir que los pastores invitados puedan comenzar a darnos las enseñanzas. Todavía usted tiene tiempo de compartir este link con a lo mejor con sus contactos, para que todos podamos ser de forma integral edificados conforme al plan de Dios para esta reunión y para este tiempo. Quiero comentarles antes que el pastor Tommy Moya lamentablemente no va a poder estar en esta primera reunión, ya que por razones que se escapan a su voluntad no podrá estar. Estará en la próxima conferencia. Son 3 días de conferencias que más luego le voy a estar hablando de ellas. Ahora le voy a pasar a nuestro moderador, a Ariel Isaac de los Santos Mora. Él es graduado de Ingeniería de Sistemas, trabaja como administrador de empresas y sirve como anciano, y asiste al apóstol Yacer Rivas desde su regreso al país en el año 2008. Amados, con cada uno de nosotros, nuestro querido y apreciado hermano Ariel. Damos honra al nombre de nuestro Dios, que nos reúne en esta hora para poder ser edificados como iglesia. Y yo les felicito a cada uno de ustedes por esa sabia decisión de apartar este tiempo para que sigamos siendo edificados conforme a su eterno propósito. Rápidamente les hablo de la logística que vamos a seguir en esta reunión. Les pedimos a todos que silencien sus micrófonos, tal y como lo están haciendo ahora, para que podamos todos compartir y escuchar sin interrupciones. También, si en algún momento alguno se le activa accidentalmente, estaremos ayudándoles a silenciarlos.
Vamos a tener al final una sesión de preguntas y respuestas en las cuales van a poder exponer o preguntar a los conferencistas acerca de preguntas puntuales que por favor les pedimos que estén relacionados con los temas expuestos. Y de esto no lo vamos a hacer compartiéndolo, haciendo la pregunta en vivo, sino a través de la funcionalidad del chat que tiene esta plataforma de Zoom. Así que pueden ir escribiendo sus preguntas en la medida que las van escuchando y al final vamos a recopilar aquellas que puedan ser contestadas en el tiempo determinado para esto. Así que sin más, damos paso de nuevo al pastor Pascual Borel. Amén. Muchas gracias, Ariel. Quiero reconocer tu labor. En cada reunión siempre nos edificas y hemos sido tan bendecidos a través de esas intervenciones tan puntuales. Amados, otra vez más, bienvenidos a este tiempo donde vamos a estar siendo ministrados y al final de esta reunión usted podrá, tomando sus notas, hacer sus preguntas. En esta ocasión es un honor para mí presentar al pastor Abel Ballisteri, pastor en la Iglesia Manantial de Vida, Córdoba, Argentina, gerente del Instituto de Entrenamiento Ministerial CEMAC y Escuela de Liderazgo de Avanzada. También tiene un blog que fue donde yo lo conocí, llamado Herramientas Discipulares, donde he sido edificado todas las semanas con una enseñanza. El pastor Abel es el autor de los libros En Cristo, en su cruz, En Cristo, en su gracia, Lucha espiritual aparte de otros. Para nosotros es un honor que por primera vez el pastor Abel Ballisteri esté en este CEN 2020. Bienvenido, pastor. Por favor, edifíquenos. Saludos, amados. Qué privilegio para mí poder servirles con lo que el Señor nos ha dado por su gracia. Gracias por esta honra. Me pidieron que quizás me presente, cuente un poquito de mi familia, pero en realidad realmente quiero aprovechar al máximo el tiempo en la palabra que quiero compartir con ustedes y también honrando al Señor por la vida de cada uno de ustedes, de lo que Él ha depositado en ustedes, en nuestra generación, celebrando esta convocatoria que es, por un lado, la propuesta del Señor para nosotros, pero por otro lado, un clamor de nuestra generación, y creo que cuando los clamores son perfeccionados, son evidencias, se vuelven evidencias de que hay una generación que está despertando a cosas que hasta ahora no se habían visto, así que sumamente expectantes de lo que el Espíritu está haciendo en nuestra generación. La convocatoria, aprovechando que soy el primero, para poner en evidencia que el tema que nos va a convocar en este Congreso SEM es fieles administradores de la multiforme gracia de Dios, esta expresión que el apóstol Pedro utilizó y que el pastor Pascual ya nos leyó. Y en esta convocatoria para pastores, la propuesta, el desafío es hablar sobre la iglesia intencional versus la iglesia reactiva. A mí se me ha propuesto hablar acerca de representantes y no sustitutos. Esta es la propuesta y creo, la veo muy entrelazada a un todo, por eso creo que realmente va a ser muy rico que podamos seguir todos estos talleres, todas las enseñanzas que van a venir y estando atentos para creo, una atmósfera de clamor al Señor, de realmente darle el valor a la palabra que tiene que tener en este tiempo. Así que animarles a todos a que generemos una demanda no puesta en ninguna persona, sino puesta en el Espíritu, una atmósfera de la palabra, un clamor en el Señor, sabiendo que nuestras vidas no se definen ni en el trono de ninguna persona, ni en las reacciones de un virus, ni en la naturaleza, ni en ninguna cosa creada. Nuestras vidas se definen en el trono de Dios, y es por eso que nos conviene oír lo que Él nos habla y lo que Él nos propone. Representantes y no sustitutos es una expresión que creo que se vincula al hecho de que hemos sido llamados para ser administradores. Esa palabra que la vemos en las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, vemos la palabra oikónomos, que es traducida como administradores, también en otra ocasión traducida
como mayordomos. En otra ocasión Jesús, el apóstol Pablo la usa como curadores, como aquellos que cuidan a otros hasta la madurez. Es una palabra, oikónomos, es una palabra riquísima, pero esencialmente nos habla de que el llamado que Dios nos ha propuesto no es un llamado a sustituir, sino a representar, a hacer una tarea específica en los diseños de Dios y en las intenciones de Dios. Yo creo que Dios está corrigiendo en el corazón de esta generación el Evangelio como palabra que solamente tiene el respaldo y la vida de Dios cuando es exacto. Ya al apóstol Pablo le había sucedido, significa que en la iglesia ya primaria sucedía esto de que el Evangelio tiende a distorsionarse, a veces porque está mal predicado, pero a veces puede estar perfectamente predicado y se distorsiona en el corazón de las personas. Por eso yo cuando veo las reacciones del alma, ¿no? del primer Adán, de las reacciones preconfiguradas del alma, puedo ver que el alma siempre busca sustitutos. Es una conducta, ¿no? Es una conducta, creo que es un instinto que le ha quedado al alma desde aquella vez que le fue quitado el acceso a la gloria de Dios, buscó sustitutos, ¿no? El alma que debió configurarse a falta de lo más esencial para lo cual fue creada, es una conducta constante, sustituye, ¿no? Sustituye la naturaleza por activismo, la naturaleza viva del espíritu por figuras, es propensa a eso. Ya había sucedido con los Gálatas. En vez de quedarse con la vida de Cristo, se volvieron a los rudimentos, a guardar los días, los meses, en vez de disfrutar el reposo que nos es dado en Cristo, no, prefiero sustituirlo a eso por guardar el sábado, no entendiendo, ¿no es cierto? No entendiendo, sustituye el alma. Es una conducta propia de la inmadurez, propia de no entender el Evangelio. Lo que sí, aquellos que hemos sido llamados al ministerio o entendemos que el Señor nos está demandando esta participación, tenemos que tener muy en claro, porque de todas maneras tendremos que encontrarnos con personas que nos buscarán a nosotros como sustitutos y no como administradores ni como representantes, sino que la gente más bien prefiere. Usted, pastor, que está más cerca de Dios, me dijo alguien una vez, ¿no? Porque la gente prefiere eso, ¿no? Prefiere acercarse, prefiere ver que alguien que está más cerca haga uno, ¿no? Ore por mí, y uno dice, pero ¿por qué no puede orar usted también? Yo lo acompaño, pero no son conductas y a nosotros nos encanta a veces, porque también tenemos un alma, a veces tomamos como honra una conducta que en realidad está dañando, y creo que tener claridad sobre esto es muy, muy importante. A mí me salta este pasaje, que es un pasaje que el escritor a los hebreos lo rescata y lo pone en evidencia de una manera especial, pero que ya había sido profetizado por Jeremías anunciando el nuevo pacto. Y en esos anuncios del nuevo pacto, el escritor a los hebreos dice, y ninguno enseñará a su prójimo, esto es Hebreos 8:11, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Obviamente la palabra es más amplia, voy a dejarles a ustedes la tarea si alguien quiere ahondar, abarcar un poco más del pasaje. Aquí el escritor a los hebreos y la profecía de Jeremías está hablando, profetizando que el nuevo pacto abriría paso a una calidad de conocimiento, una calidad. Me gustaría resaltar esa palabra por si alguien está anotando. La calidad del conocimiento que trae el nuevo pacto es una calidad de conocimiento espiritual. Este conocimiento espiritual que no puede ser dado en dosis, porque todo lo que se dosifica es en el alma, pero en el espíritu no podemos dosificar. El espíritu es por esencia eterno, por lo cual en el espíritu no hay procesos. Los procesos se dan en el alma. En el espíritu todo es eterno, es instantáneo, es completo. En el espíritu vemos la obra consumada de Cristo en la cruz, que Él dijo, consumado es,
significa toda la tarea está hecha, porque fue una tarea espiritual, de naturaleza espiritual. Claro que el escritor a los Hebreos no está anulando la necesidad de maestros, no dice no existirán maestros, dice no enseñarán. ¿Qué no enseñarán? No enseñarán el conocimiento de Dios. ¿Por qué se anuncia esto en el nuevo pacto? Se anuncia esto porque en el antiguo pacto vemos los maestros tratando de enseñar sobre Dios y de enseñar a Dios, pero resultó que ninguno de ellos reconoció a Cristo cuando se presentó delante de ellos, salvo por aquellos a los que Dios les abrió los ojos. Entonces, sabemos que por ese camino de enseñanza no se alcanza el conocimiento. Este conocimiento, y lo voy a hacer solamente rápido porque no es el tema, pero este conocimiento es el que Jesús dijo, orando al Padre, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Es decir, que el conocimiento de Dios, Él está en la vida que nos ha sido dada, que es la vida eterna, y viceversa. Tener vida eterna es el conocimiento de Dios. Ahora, entender este punto es sumamente esencial porque nosotros tenemos las gracias que el Señor nos ha dado, el llamado al ministerio, cuando uno no entiende el fundamento del pacto al cual nosotros hemos sido llamados, intentamos hacer una tarea que en vez de producir una provocación de la vida espiritual en la gente, tratamos de hacer y de utilizar las viejas tecnologías, repetir los mismos mecanismos que la misma Biblia se encarga en demostrar que no sirven y que no son eficaces. Y después nos preguntamos, ¿no es cierto?, ¿por qué si todo el trabajo que he hecho con estas personas, con esta gente, con esta persona puntual o conmigo mismo, todavía no vemos los resultados? Es que el nuevo pacto solamente se asegura con formas puntuales y específicas. Por lo tanto, a mí me gustaría establecer 3 o 4 puntos acerca de este principio de que no hemos sido llamados, mis amados, a ser sustitutos, sino representantes y a provocar a representantes del Señor en la manifestación de su iglesia. Número 1, Dios está en control de sus diseños. Él siempre se reservó el control de sus diseños. Dios nunca nos entregó a nosotros el control del diseño de la iglesia ni del propósito eterno de Dios. Es por eso que el Evangelio responde a un diseño y ese diseño responde a las expectativas de Dios y a las intenciones de Dios. Por eso, si queremos hablar de una iglesia que es intencional, no hablamos de una iglesia intencional como lo puede hacer, por ejemplo, un coaching que te enseña a ser intencional en la vida, ¿no? Tratando de que uno buscar las intenciones personales y actuar en base a tus intenciones, sino que una iglesia intencional es aquella que le da prioridad a las intenciones de Dios. Ahora, como nos hemos entrenado siempre a responder a las intenciones de las personas y viendo cómo acomodamos un evangelio y hacemos malabarismo para ver cómo le acomodamos a cada uno un evangelio que se adapte a sus intenciones, no es de extrañar que cuando vienen las circunstancias que no estaban en nuestros planes, ya no sabemos qué hacer y nos volvemos reactivos. Eso es consecuencia de ¿qué? Es consecuencia de que si queremos tratar con la esencia y la raíz de este asunto, es conectando con las intenciones de Dios. No tenemos, yo he dicho muchas veces en estos últimos años o meses, les hablo, el evangelio está diseñado en las intenciones de Dios y para que Dios sea beneficiado. Y a la gente le impacta eso. ¿Y por qué le impacta? Si es tan fundamental este principio de que Dios no nos entregó su evangelio para beneficiarnos, sino para beneficiarse a sí mismo. Esto les choca en el corazón a las personas, en sus pensamientos, y la razón es porque no ha sido sistemática nuestra enseñanza en conectar con las intenciones de Dios. Presentamos evangelios basados en las expectativas humanas, en las demandas de las personas, pensando en cómo la gente se va a beneficiar del evangelio. Y Jesús dijo, señores, yo soy la vid, mi padre es el labrador y ustedes son los pámpanos. O sea, los roles ya están repartidos y los frutos se los lleva el Padre.
O sea, no podemos crear. Si creamos un evangelio donde el Padre es la vid, Jesús es los pámpanos y yo soy el labrador, no va a funcionar. Son las intenciones de Dios, en Él está la esperanza, en Él está la expectativa a la que hemos sido llamados. Número 2, decirles que a nosotros nos han sido otorgadas gracias, dones, pero aunque Dios nos dé dones excelentes, extraordinarios, los desarrollemos, Dios nos da un llamado, nos entrega la obra del ministerio, Él siempre se reservará la participación en la edificación. Es decir, Él es el que está en la puerta de esta edificación y dice, esto participa o esto no participa. Voy a poner un ejemplo. Me ha tocado tratar muchas veces con experiencias de gente que viene dañada de otras iglesias, de otros ministerios, donde han sido manipulados, donde han sido dañados, donde han sido usados, donde las personas vienen y han servido a hombres toda su vida en vez de servir al Señor, donde han sido usados en su economía, en todo. Me ha tocado todo y seguramente si los pastores que están aquí en esta conexión coincidirán que son experiencias que normalmente tenemos que tratar una y otra vez. Ahora, Dios no me va a traer a mí una explicación de por qué sucede eso. Cuando Jesús dijo, entre ustedes no será así, sencillamente Él marcó un límite, dijo, lo que no cumpla con las formas del reino, lo que no cumpla con las formas del nuevo pacto, lo que no cumpla con las formas de la realidad de Dios, sencillamente no participa, no es parte, no es parte de la edificación. Dios no tendrá explicaciones de las conductas humanas. Dios no tiene por qué explicarnos los resultados del humanismo metido en la religión. Dios no tiene por qué. Él va a responder solo a sus diseños. Ahora, esto lo tenemos que saber nosotros porque tener dones, tener un llamado, tener un ministerio, no nos asegura que todo lo que hacemos es parte de la edificación. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de ser representantes y no sustitutos, debemos saber que si nosotros no hacemos la tarea que Dios nos encomendó en las maneras que Él nos encomienda y nos marca, entonces no participaremos. No son nuestras intenciones las que son relevantes en términos de lo que vamos a edificar en el Espíritu. Entonces, el nuevo pacto, por eso dice que en el nuevo pacto Él nos hizo competentes. Y dice, y nuestra competencia no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios. Es decir, que Él nos dio los dones, las gracias, las herramientas y nos dio las competencias. Yo tengo que saber que si no soy competente en lo que el Señor me ha dado, por más que tenga las mejores herramientas, no entraré en la construcción. Y esto es claro. Lo dijo Jesús cuando dijo, señores, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, y yo los llamaré hacedores de maldad. Quiere decir que funcionar en dones, porque no dice, muchos harán como que sanaron enfermos. No, dice, en tu nombre sanamos enfermos. Es decir, ¿cómo es la vida de una persona que anda sanando enfermos y profetizando por todos lados? No es la vida de un incrédulo, de un ladrón, no, es la vida de alguien que piensa estar haciendo lo correcto solamente por ejercer un don, pero no habiendo entendido de qué trata la construcción, y Dios se reserva. Entonces, las herramientas, mis amados, las herramientas nunca pueden gobernar sobre la edificación. Jamás debemos permitir esto. Porque en el Señor nos han sido otorgadas herramientas para la construcción y herramientas de todo tipo, no solamente las herramientas como dones espirituales, como gracias de Cristo en las que podemos operar, no solamente esas gracias, no solamente esos dones, sino todo tipo de herramientas materiales. Y yo veo que un auditorio, por ejemplo, ¿qué es? Es una herramienta material y sumamente importante. El problema es cuando la herramienta gobierna la edificación. Esto es como si yo entrara con mi caja de herramientas y en vez de preguntarle al arquitecto qué tengo que hacer, le pregunto a la herramienta. Y herramienta, ¿qué tenés ganas de hacer? Y el martillo me va a decir, quiero golpear. Pero no porque
porque yo golpeé significa que estoy edificando, y aunque es muy lógico, pasado a lo natural, en la vida de la iglesia natural, de la iglesia con minúscula, yo veo que las herramientas se han vuelto el gobierno tratando de gobernar la edificación. Mis amados, Dios nunca permitirá eso y no lo permitamos nosotros tampoco. No reemplacemos. Jamás se nos ocurra reemplazar, no se nos ocurra de ninguna manera reemplazar la edificación, ver las intenciones de Dios, las expectativas de Dios, por simplemente ejercer y activar las herramientas que Dios nos ha dado. Y Dios nos dará muchísimo mejores herramientas. Miren, Pablo, cuando habla, el apóstol Pablo a los Corintios acerca de los dones, y no solamente de los dones espirituales, sino también de los dones del ministerio, hablando de los que enseñan, de los que profetizan, o sea, perfecto. Eso es 1 Corintios 12. Pero 1 Corintios 12 termina en su versículo 31 diciendo, procuren pues los dones mejores. Es decir, ¿debería yo de querer las mejores herramientas? Claro que sí. Pero va a decir algo muy fuerte, muy fuerte. Dice, mas yo os muestro un camino más excelente. Lamentablemente ahí tenemos el corte y el hachazo del capítulo 13, pero queda en stand-by. El capítulo 12 queda en stand-by porque dice, mas yo le muestro un mejor camino, y no va a decirlo a menos que usted quite ese capítulo 13 y diga a cuál es el mejor camino. Quiere decir que hay una mejor manera de hacer. Quiere decir que sí, yo necesito, y es bueno que yo tenga los dones y las gracias, y que nosotros seamos intencionales en cuanto a qué. En cuanto a qué vamos a ser intencionales. En entender cuál es la esperanza, en entender qué es lo que Dios pretende de nosotros. Entonces sí tienen sentido todas las herramientas que tengamos, tienen sentido nuestros auditorios, tienen sentido nuestras instituciones. Todo tiene sentido siempre y cuando nosotros sepamos cuál es la expectativa que Dios tiene de nuestra generación. Entonces va a hablar en el capítulo 13 y va a comparar el ejercicio del amor. Y ojo, porque aquí el apóstol Pablo parece adelantarse en el tiempo, ¿no? Porque no solamente hace un paneo de todos los dones, diciendo si yo profetizo y no tengo amor, si yo hago traslado los montes y no tengo amor, o sea, usa la fe, usa la profecía, habla de los cantos angelicales, o sea, si yo me vuelvo una persona genial, o sea, creo que en el mundo evangélico hay alguien que profetiza, que tiene fe, que tiene cántico, que tiene todo, pero sería una persona sumamente exitosa en el mundo evangélico, pero no en los diseños de Dios. Es más, va a decir, si repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres, porque hoy también está esa corriente. Vamos, salgamos, abracemos a la gente en las plazas, demos expresiones de amor, pero Pablo va a advertir, mis amados, ni aunque dieras tu vida y tu cuerpo para que sea quemado, tampoco te asegura que estés funcionando en el amor, porque este amor y esta naturaleza que es la que perseguimos y la que buscamos en los diseños de la iglesia, solo puede producirse con la madurez de los santos, con la madurez espiritual, con el fruto del Espíritu, y este es el desafío que trata esta generación y de la que se trata esta generación. Entonces, nos atrevamos a funcionar en las formas del nuevo pacto, a entender, sea lo que Dios te ha asignado. Nosotros tenemos en las Escrituras paralelos. Mis amados, funcionar como un maestro de acuerdo al antiguo pacto puede ser un gran sustituto, pero no funciona porque justamente están allí para eso. Ser un profeta igual que el que fue un profeta en el antiguo pacto, tendremos los mismos resultados que ellos tuvieron. Dios nos ha llamado y aunque tenemos nombres parecidos, en esencia somos algo totalmente diferente. Tienen nombres iguales, se llaman iguales, pero nosotros funcionamos en una representación, y esa representación es la sustancia de lo que Dios escribió en sus diseños y lo que está plasmado en nuestro espíritu. Ahora sí, los dejo, mis amados, allí en las oficinas centrales. Muchas gracias, Pastor Abel, por edificarnos sobre este tema
de que nosotros como ministros no somos sustitutos, sino representantes de un reino donde no operamos conforme a nuestra voluntad, sino conforme al diseño de Dios para cada uno de nosotros, específicamente de su iglesia. Le damos la bienvenida a todas las personas que se han estado conectando en este tiempo, en el marco de las conferencias del Congreso de Edificación Ministerial CEN 2020, que en este año estamos manejando el tema Fieles Administradores de la Multiforme Gracia de Dios. Tenemos esta primera reunión de pastores y líderes, que normalmente lo hacíamos el día sábado en la mañana, en el auditorio de Ciudad de Dios en Bávaro, Punta Cana, donde como iglesia nos reunimos. En esta ocasión lo estamos haciendo a través de Zoom para todo aquel que se ha podido conectar. Tenemos pastores muy lindos de toda la nación y partes del mundo, y en esta ocasión vamos a presentar al apóstol Rafael Ugarte. El apóstol Rafael Ugarte es el apóstol principal de Agua Viva para las Naciones en Chihuahua, México. Ha escrito varios libros, dentro de ellos está el Creyentes del Reino. También es el presidente de la Red Apostólica Agua Viva para las Naciones, que trabaja en toda América y Europa. También tiene varios programas en vivo que usted va a poder ver. Uno de ellos es Discipulando las Naciones, Óptica del Reino, más los programas de la congregación. Para nosotros es un gran honor, en el marco de esta reunión, presentar al apóstol Rafael Ugarte. Sea bienvenido, apóstol. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amado Pastor Pascual. Le agradezco enormemente la deferencia de haber invitado a su servidor. Me siento muy honrado. Yo sé que hay muchos ministros de la República Dominicana. Hay muchos cuadros aquí, no los alcanzo a ver a todos, pero he estado 2 veces en República Dominicana con mi amado apóstol Yacer Rivas, mi amigo. Tengo el honor de decir que es mi amigo, el privilegio de decir que es mi amigo. Y realmente mi corazón se ha quedado en Dominicana 2 veces, me lo he tenido que traer acá a México, y a varios de los ministros de otros países que no alcanzo a verlos, les doy un abrazo gordo. Yo doy abrazos gordos porque son abrazos llenos de amor, son abrazos de rico, no son abrazos de pobreza, son abrazos de lo rico que somos ya en Cristo, en esa realidad celestial. Gracias al apóstol Yacer Rivas también, por supuesto, que encabeza esta red tan poderosa en las naciones. Y un honor también haber escuchado y haber recibido la palabra del pastor Abel Balistreri. No tenía el honor y el placer de haberle oído. Quiero decirte que has ministrado mi vida y te honro, te respeto, te amo. Y tú sabes que tu papá también ha sido un referente para nosotros. Entro porque el tiempo es corto. Quiero, la temática que a mí me toca hoy es: Dios no deja nada inconcluso para la iglesia, pero desde esta plataforma que tiene que ver con una iglesia que no es reactiva. ¿Cómo se puede dejar de ser reactivo? La única manera que se deja de ser reactivo es ser intencional, pero ser entendido. Una persona que no tiene un entendimiento está destinado a reaccionar. El entendimiento tiene que ver con causa-efecto. Esto es bien importante. Causa-efecto. Y esa es una de las partes del entendimiento. Hay causas, hay efectos, hay principios, y en el reino de Dios lo tendríamos que poner desde la plataforma de el propósito eterno. Siempre desde el propósito eterno. Importantísimo entender. Para poder hablar del propósito eterno se requiere una fe dada por Dios, porque el propósito eterno, su mismo nombre lo dice, ha sido establecido, ejecutado y consumado en un tiempo donde no hay tiempo. Aquí vamos a empezar con problemas para la mente humana, pero usted está conectado a la mente de Cristo. Dios se mueve porque no habita en la eternidad. Él no puede habitar en la eternidad porque Él es más grande que la eternidad. La eternidad habita en Él, pero este tiempo donde no hay tiempo, todo quedó consumado. Este evangelio que tiene tantas facetas, una de ellas es el evangelio eterno.
En este evangelio eterno se reciben las noticias que son buenas para los que ya estábamos antes de que todo existiera, ya estábamos en los planes de Dios, no como sustitutos. Exactamente, voy a hablar un poquitín de lo que dijo Abel, porque estábamos destinados desde antes, por eso hablo de lo eterno, porque este antes tiene connotaciones de lo eterno, cuando no existía ni siquiera el tiempo cronos. En ese antes nosotros no éramos el plan B, no éramos un sustituto, éramos ya escogidos en él, llamados por él, predestinados, de acuerdo a Romanos 8, en ese antes, donde por cuestiones obvias de tiempo, no le voy a dar todos los versículos, a ustedes saben más versículos que yo aparte, pero nada más se los voy a leer, 1 Corintios 2:7, Gálatas 3:17, Efesios 1:4, 2 de Timoteo 1:9, Tito 1:2, 1 de Pedro 1:20, Romanos 8:29, 30, 31. Usted lo puede después constatar. En ese antes nosotros siempre fuimos el plan A. Siempre fuimos esos protagonistas en él, que quede claro, en él, porque aquí el protagonista principal de todo es él, pero en él quedamos atrapados, en él quedamos fundidos, y entonces el evangelio eterno son las buenas noticias de nuestra participación, el haber sido injertados en él. Pero ojo, porque aquí es donde la religión, inclusive la cultura evangélica nos fascinó o nos distrajo. El evangelio eterno no tiene que ver con capacidades ni posicionamientos terrenales. No es un evangelio de buenas noticias para que seamos la mejor versión de Adán, no. Ni para ser seres terrenales que se están perfeccionando en su humanidad, sino que las buenas noticias es que somos llevados a dimensiones celestiales, a naturaleza divina, a participantes de un propósito eterno. Es una magnífica noticia que nosotros somos injertados en él y ahora somos participantes de este proyecto llamado el propósito eterno, que desgraciadamente desde una óptica de religión, la salvación se nos enseñó como un fin y no como el medio para ser participantes de este propósito. La verdad es que en este propósito es para que Cristo tenga la preeminencia en todo, pero usted sabe cómo disfrutamos y qué beneficio tan enorme es ser parte de su cuerpo, ser su esposa y ser sus hijos. Entonces, esto es glorioso, porque al ser incluidos en él antes, en este ámbito de lo eterno, cuando recibimos la vida eterna, nos reconectamos a esto eterno y ahora es lo que nos compete. Cada vez concluir más como los de arriba, como los que provienen de lo eterno, los escogidos anteriormente, predestinados anteriormente, llamados anteriormente y gloria a Dios, glorificados desde anteriormente. Por eso cuando hablamos de lo que ya está concluido, no dejó nada inconcluso, tenemos la certeza que este fin termina no como fin de tiempo, sino como una finalidad. En esta finalidad, porque hablar del evangelio eterno y del reino eterno no hay fin, hay finalidad. La historia en la finalidad se expresa el gobierno de Cristo por siempre y para siempre en todo ámbito de toda la creación y ojo, y de lo que no ha sido creado todavía. Yo creo que esto para que usted le dé un aplauso virtual al Señor, porque diga, Él me metió en una dimensión donde aún lo increado, yo estaré trabajando porque me tocará, de acuerdo a la nueva naturaleza que opera en mí y de las capacidades que operan en mí, las mismas capacidades creativas del Dios eterno. Esto es glorioso. Pero ¿por qué no dejó nada inconcluso para la iglesia? Aquí es donde me toca a mí entrar, porque el pastor Pascual Borrell eso quiso que hablara y lo agradezco. En este antes queda definido el propósito eterno. El propósito eterno no es algo que se le ocurrió a Pablo, ni siquiera es algo que se le ocurrió en la tierra. Es algo que el eterno Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en ese consejo eterno, determinan que ellos tendrán, esto es glorioso, ellos tendrán una familia. Por eso el Hijo es sembrado como el primogénito y termina como el unigénito y termina siendo el unigénito. Por eso el Padre tenía uno solo y ahora tiene millones, porque en el propósito eterno hay una de las facetas de él que es tener una familia. Él, Hijo, se ofrece
a que todo lo que demandara el Padre, aquí vamos a hablar del pacto eterno, y que se ve reflejado en este tiempo en nosotros como una consumación con el nuevo pacto. El Hijo de Dios se ofrece, el Hijo eterno se ofrece al Padre para que Él fuese sembrado y que si muriera el fruto no quedara sola la semilla, sino que llevara mucho fruto. De tal manera entonces que este Hijo se ofrece para darle más hijos al Padre. Pero ¿qué creen que le pide el Hijo al Padre a cambio de su obediencia? Él le pide una esposa, una ayuda idónea, que ya no sería hueso de sus huesos ni carne de su carne, sino que sería espíritu de su espíritu. Sería mente espiritual juntamente con Él, la mente de Cristo. Sería un mismo corazón, el corazón de Cristo. Esto es glorioso porque ahora en el ámbito de la familia, de este propósito eterno, a Él se le ha dado y se le ha otorgado por la perfecta obra del Hijo, al Padre tener hijos y al Hijo tener esposa. Usted es esa ayuda idónea. Usted es esa extensión de Él, porque en la definición espiritual de matrimonio no somos dos, sino somos uno. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero también dentro de este propósito eterno queda la tarea de reinar para siempre. Una tarea donde nosotros desde ya, que ya vivimos en la eternidad, espero que esto lo pueda repetir en su interior, diga, yo ya vivo en la eternidad, yo ya estoy en la eternidad. La eternidad ya opera en mí. Nos es dado anunciar en la tierra mediante la expresión, no solamente el hablar, como dice ahorita el pastor Abel, sino expresar, manifestarle. Aquí es donde nos toca a nosotros ya en nuestra incursión, ¿sí? Nuestra incursión en el propósito eterno. Hay una parte donde nosotros, aunque estábamos en su mente, y espero que esto se me entienda bien, aunque siempre hemos estado en Cristo, cuando la confirmación de haberle recibir la vida eterna solamente nos confirma que en Él estábamos antes de todas las cosas, en su simiente. Esto es lo que nos confirma, pero que quede muy claro, ahorita lo decía el pastor Abel, hay cosas en las que nunca participamos. Entonces, en este propósito eterno entendamos que antes de que nuestra participación se diera como expresión y no como sustitutos, otra vez, nosotros tuvimos que esperar que Él hiciera lo que Él tenía que hacer. Entonces, hubo cosas que Él reservó para hacerlas solamente Él. Solamente Él podía hacer el sacrificio perfecto. Solamente Él podía ser el que llenara las expectativas del Padre. Solamente Él podía ser la semilla que contenía la vida eterna porque no había nadie más. Todo lo que le tocó a Él en el propósito eterno, Él lo consumó, lo terminó. Ahora veremos en un momento más, dentro de lo que pueda yo en el tiempo que me toca, ahora lo que nosotros hacemos en unión con Él, pero es Él a través de nosotros. Por eso cuando nosotros entendemos que hay cosas que solamente se reservó para sí mismo y solo cosas que ejecutó antes de que apareciéramos en escena, porque estábamos en el libreto, pero no estábamos en escena, Él declara cuando se hace carne, tiene una frase en la cruz, tiene una palabra que es tetelestai, que tiene que ver de que no deja nada inconcluso. Aquí esto es glorioso porque esto lo va a hacer adorar al Señor ahí. ¿Qué es tetelestai? ¿Qué implica? Que esta es una palabra griega, por supuesto, y es el término de un plan. Es el término de un plan. Esta ejecución tiene que ver con un término de un plan que tiene un efecto inmediato. Inmediato, como decía Abel ahorita del Espíritu, tiene un efecto inmediato e irrevocable. Inmediato e irrevocable en una realidad eterna, una realidad legal, porque estamos hablando de un reino, y de una realidad espiritual. Esto es suceso y es irrevocable. No hay poder ni humano, ni hay poder demoníaco que pueda revocar nuestra realidad por causa del consumado es en el plano eterno, en el plano legal y en el plano espiritual. Familia, ¿qué implica esta frase, tetelestai, este verbo? Dice que implica que una deuda ha sido pagada en su totalidad. Por eso aquí, ahora toda esta ejecución tiene que ver con el aspecto de incluirnos en su familia, incluirnos como hijos
incluirnos como esposa, incluirnos como reyes, incluirnos temporalmente como embajadores, porque este sistema se terminará y nuestra gestión será para siempre la de reinar, incluirnos como cuerpo, y aquí el propósito eterno es una buenísima noticia para los que hemos sido incluidos, para los que ahora vamos a operar. Él tiene que pagar una deuda impagable y dice, consumado es, lo que se debía ha quedado pagado en su totalidad, de manera que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque no hay una deuda que esté pendiente. Consumado es, todo lo que se debe ha quedado pagado. Consumado es, significa la obra que un siervo termina cuando completa la tarea de aquel que le envió. Y usted sabe que la Escritura dice que él tomó forma de siervo. Él se sujeta al propósito eterno. Él le dice que sí al Padre sabiendo de antemano los sufrimientos que tendría en la parte humana, porque aún de niño él lee el Salmo 22 y se da cuenta todo lo que pasaría, pero como él es aquel siervo enviado con entendimiento, él dice, no se haga mi voluntad sino la tuya, y cuando dice consumado es, le dice al Padre, este tu siervo, este tu enviado ha completado la tarea que le has encomendado. Por lo tanto, se le ha dado un nombre que está por encima de todo nombre. Y lo veremos tarde o temprano. Una iglesia entendida provocará que toda lengua lo confiese y que toda rodilla se doble para gloria de ese nombre que está por encima de todo nombre. Él ha completado la tarea sujetándose completamente a este plan eterno. ¿Qué más significa tetelestai? Porque significa también que el sacerdote se inspeccionaba al cordero que iba a ser sacrificado. Cuando él inspeccionaba al cordero y veía que era un cordero sin mancha y arruga, él declaraba tetelestai, este es el sacrificio que está aceptado por la ley. De tal manera que cuando el padre observa al hijo que ha cumplido toda la ley, que observa al hijo que ha cumplido todos los requerimientos del corazón del padre, no solamente la ley, él puede decir, este es el perfecto sacrificio. Y de ahí es que se anulan a partir de ahí en el corazón y en la operatividad del pacto, todos los pactos, aunque existiera todavía el templo, desde el punto de vista espiritual y eterno, con un sacrificio hizo perfectos para siempre aquellos que sigue perfeccionando. El Padre se complace del sacrificio y el Padre mismo dice, este es el sacrificio perfecto, sin mancha y sin arruga. Consumado es. ¿Qué más? ¿Qué más se consuma? Las profecías del Antiguo Testamento respecto a su muerte. No queda nada por cumplir respecto a la muerte y resurrección de Cristo. Y entonces él dice, consumado es. Todo lo que se ha profetizado ahora queda consumado, queda hecho. Por eso es que los creyentes hoy no andamos buscando promesas, ni arrebatamos promesas, ni reclamamos promesas, porque todas las promesas fueron hechas en él. Sí y amén. Por eso en este pacto es un pacto de realidades, donde disfrutamos las promesas como derechos legales. ¿Qué más queda con el tetelestai? Ahora también el término de la ley la ley ha llegado a su fin, y alguien puede decir, espérese, es que ni una tilde, ni una jota pasarán sin el cumplimiento de la ley. Quiero decirle que ya hubo alguien que la cumplió, ya hubo alguien que completó la tarea ante el Padre y ahora puede decirle al Padre, el instrumento de la ley se ha terminado. Ahora, aunque la ley pueda ser conocida, los que me conozcan a mí no quedan bajo la ley. Los que me conozcan a mí quedan bajo la gracia. Esta gracia de la que hablaremos más adelante en las exposiciones que tienen que ver con la multiforme sabiduría y gracia del Señor. Entonces, abrácese porque usted no está bajo la ley, está bajo la gracia. Él ha dicho, consumado es la ley, ha llegado a su término, a su fin. La ley, entonces, ahora sí, el fin de la ley es Cristo. Consumado es, consumado la ley, consumado los profetas. ¿Qué más? El término del poder de Satanás sobre el pueblo de Dios. Ahora el pueblo de Dios, cuando se dice consumado es, le ha puesto a Satanás por debajo de sus pies. Por eso usted no anda persiguiendo diablos, por eso usted no anda haciendo guerras espirituales, por eso usted no anda haciendo actos proféticos para ver si destruye a las potestades. No, el diablo ha quedado bajo sus pies y ahora usted tiene una guerra, pero no, es una batalla de la fe, que es diferente. Ahora usted tiene un trabajo interno
que tiene que ver con la expansión de lo que está en el espíritu a su alma, de tal manera que nosotros no andamos buscando diablos para vencerlos porque usted pierde el tiempo. Ese quedó vencido. Tetelestai, consumado es, ha quedado vencido, ha quedado exhibido y ha quedado, ¿qué más? Despojado, desarticulado respecto a la iglesia. ¿Qué más ha quedado, Tetelestai? Ahora la provisión para los hijos no es una pequeña bendición, sino es la herencia. En otras palabras, Tetelestai dice también, la provisión para que tú ejecutes el propósito eterno en unión conmigo está dada completamente. Y otra cosa, Tetelestai, esto es glorioso, se acabó un pacto de obras, se acabó un pacto entre Dios y los hombres, se inaugura, ha quedado consumado, eso se terminó. Ahora inicia un pacto donde el pacto es entre el Hijo y el Padre. Y todo lo que el Hijo ha ganado a través de su obediencia, Él ha decidido dárnoslo a nosotros por gracia. Ahora este pacto no es entre Dios y nosotros, sino nosotros los beneficiarios de ese Tetelestai, de ese que ha quedado consumado. Denle un aplauso al Señor, ahí es donde usted está, porque usted está entrando a un nuevo nivel de entendimiento de lo consumado, porque Él no dejó nada inconcluso para la iglesia. Que la gloria sea para nuestro Dios. Y si fuera poco todavía, si Él hubiera expresado en hebreo el consumado es, Él hubiera utilizado dos palabras. Él hubiera utilizado la palabra kala, que significa novia, o hubiera utilizado la palabra shalom. Recuerde que cuando Él está en la cruz, Él está pensando, dice la Escritura, que por lo que veía Él en el futuro, Él aceptó pasar por todo lo que pasó, porque tenía en mente ahí, estando en la cruz, cuando iba a ser abierto su costado, el nacimiento de su esposa. Así es que si fuera en hebreo, en lo que estaba ahí en el sufrimiento, Él estaba pensando en Kala, mi esposa saldrá de mi costado, aquella a la que le compartiré todo lo que yo he ganado, todo lo que la adoración del Apocalipsis dice, Él es digno de recibir, esto lo administraré junto con mi amada esposa. Y la palabra shalom también significa completar la paz. Y esta completar la paz tiene que ver con nuestra justificación. Me quedan 5 minutos solamente. Y quiero decirle entonces que ahora sí aparecemos nosotros. Ahora ya no es lo que Él ha hecho solamente, sino lo que Él está haciendo. Por eso esta iglesia no es reactiva, es entendida. Es entendida desde lo que opera en nuestro espíritu y es entendida mediante la revelación del entendimiento. ¿Y qué hace ahora que Él está impartido en nosotros? Una vez presente Cristo de manera orgánica, que le quede claro, de manera orgánica, unidos a Él, Él sigue edificando, Él sigue ejecutando, Él sigue siendo el protagonista, pero necesita cuerpo en la tierra y ese somos usted y yo. Entonces, ahora en unión con Él, Él quita de enfrente de nosotros todo lo que pudiera considerarse con capacidad de anular nuestra operación. Pero fíjese lo que hace. Entonces, en esto que Él ya nos deja claro en Romanos 8, que nuestro proceso en lo eterno queda desde la predestinación hasta la glorificación. Gloria a Dios que nosotros tenemos ya en el entendimiento lo que terminamos siendo otra vez como término de finalidad, glorificados, para poder en el ámbito de lo eterno y de las eras eternas hacer y administrar lo mismo que Él hace. Esto es glorioso. Por eso el evangelio no es terrenal, es celestial. Entonces ahora, ¿qué nos quitó? Nos quita la ley para que nada nos pueda juzgar. Nos quita a Satanás y lo pone debajo de nuestros pies. Nos quita el pecado porque a usted no le perdonó, le quitó el pecado. ¿Sí? Él es el Cordero que quita el pecado. Usted es una persona sin pecado. ¿Qué más le quita? Le quitó la antigua naturaleza. ¿Qué más le quitó? Le quita el poder del mundo sobre usted porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Lo juzgó y usted ahora es el juez del mundo. ¿Qué más le quita? Le quita la muerte. Todo esto, cuando Él dice consumado es, dice, un momento, yo no envío a mi esposa a la tierra en calidad de sustituta. Yo no envío a mi esposa en calidad de empleada. Yo la envío en la tierra como yo mismo. Por eso yo no me puedo negar a mí mismo, porque cuando la veo a ella, aún en una dimensión donde ella falla, yo permanezco fiel, porque ella y yo
somos mí mismo. Y le ha quitado en esta consumación todos esos elementos, pero que le proveyó, le ha provisto vida eterna, le ha provisto la mente de Cristo, le ha provisto la posición de estar sentados juntamente con Él en lugares celestiales, le ha provisto un nuevo pacto, le ha provisto santidad, le ha provisto su presencia y le ha provisto el uso de su nombre. De tal manera que cuando renovamos el entendimiento, mis amados, y ahora somos entendidos, dejamos de ser reactivos. Pero necesitamos creer para crecer. Necesitamos creer para crecer. Necesitamos creer para expresar. De tal manera que por eso nos hemos desenamorado, y espero que usted lo siga viviendo, de la religión. La religión lo entretiene para estar en cuatro paredes, a ver, compitiendo unos con otros. El reino lo entrena para que vaya desarrollando habilidades gubernamentales, porque en las eras eternas, juntamente con Él, reinaremos para siempre en lo creado y aún en lo increado. Él no ha dejado nada al azar, Él todo lo ha consumado. Bendecidos, les amo mucho. Wow, muchas gracias, Pastor Rafael Ugarte. Es difícil realmente decir algo después de una explicación tan precisa acerca de lo consumado es en Cristo. Y este consumado debe de abrazar la iglesia en este tiempo, porque muchas veces queremos arreglar la iglesia de Cristo. Muchas veces nosotros como pastores sentimos esa presión que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Sin embargo, en esta explicación tan puntual, hemos podido ver que todo Cristo lo completó. Y yo realmente pues le agradezco que usted haya tomado este tiempo, y a todos los pastores, ya hay más de 300 pastores conectados en esta reunión. Esto es solamente el principio del CEN 2020. Son más que bienvenidos. Veo muchas caras que conozco, algunas no conozco. Pues por la gracia del Señor estamos transmitiendo desde Bávaro, Punta Cana, la Iglesia Ciudad de Dios para las Naciones. El anfitrión, un servidor, Pastor Pascual Borrell. Para nosotros es un honor poder compartir con ustedes. A los que ya conozco, pues qué bendición. Y ahora pues va a terminar nuestro apóstol, nuestro amigo, el apóstol Yacel Rivas, que desde que lo conocí aquí en Bávaro, para nosotros ha sido algo que ha marcado nuestra vida. Y déjeme decirle que estuve orando por tantos años para una verdadera paternidad, y a través del tiempo he podido recibir ese amor de padre, y nuestra congregación toda ha sido abrazada por ese amor, no por lo que podamos dar, sino por ese amor desinteresado que el apóstol ha mostrado con cada uno de nosotros. Yo quiero que en esta hora pues sigamos tomando apuntes, porque cuando el apóstol Yacel termine, vamos todos a poder escribir nuestras preguntas. Vamos a tener 10-15 minutos. Vaya escribiendo su pregunta para que el hermano Ariel más luego la formule. Gracias a todos. Amado Pastor Yacel, por favor, continúe en este tiempo de que la iglesia de ahora no debe de estar reaccionando, sino que debe operar desde la intencionalidad de Dios. Muy buenas noches para todos. Abundante paz y gracia en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para mí es motivo de gran gozo poder participar de esta convocatoria de la cual somos parte, como decía nuestro amado Pastor Pascual Borrell, desde años en el momento de gestación, desde que era estaca profética y por todas las transiciones que ha venido viviendo, y este año con la maravillosa oportunidad de llegar de una manera mucho más amplificada por causa de esta transmisión. Para mí ha sido pues más que un deleite poder escuchar la palabra de gracia trazada con tanta pericia y precisión, primeramente en los labios de nuestro amado amigo Pastor Abel Ballisteri, a quien conocemos por la vía de su amado padre y toda su familia, y con quien hemos tenido el privilegio de compartir y estar en la ELA, allá en Córdoba, Argentina, y poder tenerle con nosotros y poder escuchar de lo que
de lo que fluye de su ser, de su espíritu y de lo que el Padre ha depositado en su vida, es más que un privilegio. Abel, gracias por ser un instrumento de edificación y un colaborador de este proyecto que sé que es de gran edificación para muchos. De la misma manera, mi amigo Rafa Ugarte, parte de mi corazón también está en México con él, y así lo sabe, y con todo lo que es Agua Viva para las Naciones. El vínculo que une nuestras casas de fe es hermoso, y poder escuchar la fuente que emana de su espíritu es algo que uno no quiere que termine. Así que hoy he sido altamente edificado y más bien me toca traer algunas declaraciones que traigan conclusión sobre la temática en la cual estamos edificando, sabiendo que esto es un encuentro que es previo a lo que será esta magna convocatoria, para la cual tendremos allí todas las plenarias que ya pues están siendo organizadas para hacer de edificación en este contexto. Hoy quiero agradecer al Señor por la vida del pastor Pascual, y esto lo hago con la intención de traer reconocimiento conforme a lo que declara la Escritura cuando dice que todos los que son instruidos tienen que hacer partícipes de toda buena obra a quienes instruyó en la palabra. Y acá hay muchos líderes y pastores que año tras año, por medio del esfuerzo que hace Bávaro para las Naciones, el pastor Pascual, pastora Sujei Borel y su casa de fe, pues producen esta plataforma de la cual podemos también ver cómo la edificación se viene llevando a cabo. En función de la temática que hemos estado tocando estos días y con las dos magistrales ponencias que hemos tenido previamente, quiero pues trabajar en el mismo lineamiento, tratando de no agregar en el contexto de que sea necesario arreglar a lo que ya ha sido dicho o trabajar sobre lo que ya ha sido dicho, sino sumar en la edificación. Esta temática tan puntual que se nos ha encomendado estos días, que aparece en primera de Pedro capítulo 4, verso 10 en adelante, donde habla de que todos nosotros, según el don que recibimos, seamos buenos administradores de esta multiforme gracia de Dios en Cristo, ministrándolo a otros desde la posición correcta. Esta temática está cargada de intencionalidad, y es precisamente esta la intervención que se me asignó en esta ocasión, hablar de la iglesia intencional versus la iglesia reactiva. Cuando hablamos de esta labor de edificación y todo lo que recoge la temática central de esta convocatoria, estamos hablando de declaraciones puntuales, y una de ellas tiene que ver con el tema de la economía divina, todo lo que es oikonomía, que viene de una palabra compuesta, oikos, administración, y todo lo que tiene que ver con la casa que administra un recurso que le ha sido confiado, y nomio o nomos tiene que ver con ley. Por lo tanto, nosotros somos administradores de una realidad que comunica un recurso que es de procedencia eterna, tal y como fue planteado magistralmente por el amado pastor Abel Ballisteri y por el apóstol Rafa Ugarte. Nosotros sabemos que no nos gobierna lo que es el pacto de la ley que fue consumado por la obra en la cruz, llevada a cabo a su máxima expresión de consumación en Cristo Jesús. Nosotros vivimos y operamos bajo un pacto de gracia, en donde en esta realidad hay nuevas leyes que gobiernan todo lo que tiene que ver con este nuevo pacto. En pocas palabras, este no es un pacto anárquico, carente de ley, carente de orden y carente de propósito. No es un pacto que expresa gracia como una libertad o libertinaje para vivir a riendas sueltas en la existencia, y mucho menos para pecar, sino que este es un pacto gobernado por leyes que tienen que ver con un mayor grado de expresión del eterno propósito de Dios en Cristo. Está la ley de la vida, está la ley que gobierna en Cristo Jesús la realidad de nuestra existencia, esta nueva naturaleza que nos ha confiado el Señor
por medio de la realidad de un nuevo pacto y en virtud de un nuevo nacimiento, y todo lo que proviene desde el eterno propósito de Dios para ser manifestado en esta tierra. Si vamos a hablar de administración, tenemos que entender que hay una intencionalidad en todo lo que es administrativo. Todo lo que pertenece a la vida y todo lo que le pertenece a la piedad nos ha sido dado mediante su divino poder, y a nosotros se nos ha hecho participantes de esta naturaleza divina para poder comunicar desde la posición en la cual estamos en Cristo Jesús todo lo que se nos ha confiado desde el eterno propósito de Dios. Pero la realidad es que la iglesia, para poder ser una buena administradora de los recursos de gracia que se nos han confiado en Cristo, debemos de operar en una posición de intencionalidad. Así que la realidad es que la intencionalidad de la iglesia se mide en función al apego que ésta tenga al propósito y diseño eterno. No podemos ser intencionales como iglesia de Cristo si estamos desconectados del eterno propósito de Dios y si estamos desconectados del diseño eterno. Y cuando hablo de propósito y de diseño, quiero aclarar un punto que es de lugar en mi intervención. Estoy hablando en la expresión singular del propósito y en la expresión singular del diseño. No es lo mismo la pluralidad de estas dos palabras que la singularidad de estas dos palabras. Es que hay un diseño que es eterno, que gobierna todo diseño que pueda ser expresado por la iglesia en la tierra. Y hay un propósito, que es la expresión de la voluntad amorosa del Padre, el cual se da sin reserva a nosotros desde una economía eterna para ser expresado en la realidad corporativa que nosotros se nos ha permitido vivir en Cristo Jesús. Así que entonces, para entender la intencionalidad de la iglesia versus lo que es una iglesia reactiva, tenemos que retomar algunos principios relevantes. El primero es ¿qué es la iglesia? Partiendo desde este punto, sabemos que la iglesia no es algo, sino que es alguien. Por lo tanto, la iglesia de Cristo tiene que ser gobernada desde la intencionalidad, porque la iglesia es la realidad corporativa de Cristo que lo expresa en plenitud. Allí es donde los elegidos encontramos la realización del eterno propósito del Padre. Por lo tanto, la palabra rectora que quiero usar, o la máxima acá, es la palabra diseño. Si vamos a hablar de intencionalidad, tenemos que hablar de diseño. El diseño es el que expresa la idea que tiene en mente quien crea algo por causa de un propósito. Lo puedo repetir de esta manera. Cuando hablamos de diseño, estamos hablando de la idea que tiene en mente quien crea algo por causa de un propósito. Así que lo primero a establecer es que Dios es intencional y por eso nos ha dejado un diseño de procedencia eterna para que todo lo que nosotros edifiquemos sea edificado conforme a ese diseño eterno. Todo lo que es edificado, construido conforme a un diseño eterno, sobrevive a la crisis. Todo lo que es edificado conforme a un diseño eterno es sostenible en el tiempo. Entonces, cuando hablamos de lo que es la intención de Dios expresada por medio del eterno propósito de Dios y del pensamiento eterno, encontramos que esta naturaleza y realidad gobernante nos ha sido comunicado por medio de la naturaleza y de la vida de Cristo. Usted y yo estamos llenos de intencionalidad de parte de Dios por cuanto Cristo habita en nosotros por medio de su Espíritu. Así que la realidad es que cuando se es intencional, se termina siendo algo más que eventual y reactivo. Lo voy a repetir. Lo que es contrario a lo intencional es lo eventual y lo reactivo. La iglesia no ha sido
impartida de la naturaleza del Cristo eterno para ser eventual y para ser reactiva. No ha sido hecha participante del eterno propósito de Dios en Cristo para operar reaccionando a situaciones eventuales, sino siendo una que está apegada al eterno propósito de Dios en Cristo. Por lo tanto, entonces, Dios como un Dios intencional no es reactivo, y todo lo que Él hace, primero lo diseña estableciéndolo en tres expresiones. La primera de estas tres expresiones que quiero comunicarles es aquella que llamamos propósito. Número uno, propósito. Aquí hay una realidad intencional cuando hablamos de que todo lo que debemos de hacer debe de obedecer a un propósito, sobre todo que es eterno y que nos ha sido comunicado en Cristo Jesús. La segunda realidad a la cual nosotros nos debemos tiene que ver con un diseño. Y la tercera realidad que expresa la intencionalidad se llama orden. Por lo tanto, donde hay intencionalidad habrá propósito, diseño y orden. ¿Por qué? Porque usted y yo no somos el resultado de un accidente, sino la expresión de un eterno propósito. Y todo diseño primero nace en el entendimiento. Por ende, todo diseño primero es concebido en un aspecto invisible, pero se materializa y se realiza en el ámbito de lo que es visible. Así que allí viene la expresión de las Escrituras, de modo que es lo que no se ve, lo que sustenta lo que se ve, y no lo que se ve como un sustento de lo invisible. Así que aquí se entiende lo que es diseño, lo que es intencionalidad, y para ello Dios nos ha dado a nosotros todas las herramientas, como magistralmente aquí se ha comentado, para poder vivir y operar apegados a este diseño eterno y por ende manifestar el pensamiento eterno de Dios en medio de un mundo y de un sistema, incluyendo el religioso, rodeado de eventualidad, rodeado de aspectos temporales, rodeado de distracciones pasajeras. La iglesia necesita volver a la intencionalidad del propósito, para volver a enfocarse en lo eterno, para volver a expresar la realidad que como cuerpo se nos ha confiado en Cristo Jesús. Y hay aspectos que en la creación nos fueron dados para manifestar este diseño eterno. Uno se llama imagen y otro se llama semejanza. Por eso Génesis, el libro de los comienzos, plantea y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, según el modelo del creador, a la imagen del creador, para que seamos la exacta representación de él en la tierra, y que cuando nos vean a nosotros no vean sustitutos, sino representantes que expresan una intención que operó desde antes de la fundación del mundo. Así que la imagen tiene que ver con capacidades tales como la razón. La imagen tiene que ver con el pensamiento, el intelecto, la capacidad de relacionarnos, de ver, de escuchar, de hablar, de comunicarnos. Y la capacidad creativa tiene que ver con lo que es esa expresión de la cual nosotros podemos ver manifestado todo aquello que estuvo en el pensamiento de Dios y que ahora es dado a nosotros por medio de la mente de Cristo que se nos ha confiado. Cuando perdimos esta intencionalidad que Dios nos confió, cuando operamos en la naturaleza de Adán. Desde la posición de Adán no podemos expresar intencionalidad. Desde la posición de Adán solamente somos alma viviente, y como alma viviente reaccionaremos por emociones, reaccionaremos por áreas sensitivas de nuestra vida. Pero el asunto se resuelve no con el postrer Adán, no con el primer Adán, sino con el postrer Adán. El Cristo eterno, el Espíritu vivificante
abundante que nos ha sido impartido en la nueva naturaleza. Así que las realidades que tanto diseño como fundamento son realidades que son invisibles, no se ven, pero sostienen y sustenta todo aquello que se edifica conforme a un patrón divino. De aquí entonces encontramos dos expresiones. Una, la expresión de lo temporal y lo pasajero ligada a todo lo que tiene que ver con lo reactivo. Y la otra realidad es la expresión de lo eterno y lo invisible que sustenta lo visible ligado a una realidad conocida por diseño o intencionalidad. Así que el punto acá es que todo lo que no obedece a intencionalidad será expresado solamente desde la plataforma de la reacción. Y hoy en día tenemos suficiente de esto. Tenemos cánticos que son reactivos. Hoy en día tenemos cantidad de enseñanzas que son reactivas y no intencionales. Tenemos una gran parte de la iglesia que ha sido moldeada a lo reactivo y ahora no puede reaccionar a lo intencional porque lo reactivo se enfocó en suplir las demandas y las necesidades almáticas de una generación que opera en la naturaleza del Adán caído y no en la naturaleza del Cristo eterno que ha sido dado por medio del Espíritu de Dios a nuestra vida. La iglesia necesita reconfigurar todo lo que tiene que ver con el orden, diseño y propósito en que opera para emigrar a la intencionalidad por la cual nosotros hemos sido equipados para administrar esta gracia en Cristo Jesús. Si la iglesia solamente queda en lo que es la posición de la reacción y no de la intención, la iglesia va a estar emanando continuamente aspectos temporales sujetos a expiración y caducidad. Vivirá abrazando nuevos moveres, nuevas ondas y modas en el evangelio, porque siempre va a estar buscando qué es lo nuevo, qué es lo más reciente, qué es lo más actual que gobierna nuestros ambientes y no cuál es el diseño al que debemos de apegarnos desde la procedencia eterna. La iglesia está llamada a ser administradora en la tierra de los asuntos eternos y no esclava de los asuntos domésticos y temporales. Lo doméstico y temporal no nos permite operar desde una posición de reposo en Cristo. Lo doméstico y lo temporal nos lleva a la postura y posición del sudor en el Adán caído y por eso la realidad de un ministerio que debió de disfrutarse como un deleite al ser desarrollado se convierte en una carga pesada, drenante y aniquilante y de ahí es que vemos que nacen realidades conocidas hasta como la depresión ministerial. Porque todo lo que no obedece a una intencionalidad producirá tarde o temprano desgaste, frustración, caducidad y expiración. Pero qué bueno que Dios en este tiempo y en esta administración de la realidad de un nuevo pacto y gracia ha decidido el reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Y juntamente al reunir todas las cosas en Cristo, devolvernos la intencionalidad del propósito y devolvernos la intencionalidad del diseño. La importancia de volver al diseño eterno, de ser edificados conforme a su diseño, es para que nosotros podamos vivir por encima de los ambientes de la tierra en medio de una generación más enfocada en tener éxito que en dar frutos y que en manifestar el propósito al que hemos sido llamados. Pero para volver a esa intención y diseño eterno, necesitamos un requisito indispensable que se llama el entendimiento espiritual. Este entendimiento espiritual se diferencia de lo que es la acumulación de conocimiento por medio del saber cognitivo.
De ahí es que no es lo mismo saber mucho que entender lo que necesitamos comprender desde el propósito eterno. Y esto de entender es aquello que nos conecta con la intencionalidad y no se migra desde una posición reactiva en donde hacemos las cosas por motivaciones incorrectas. Y le voy a poner un ejemplo a la mayoría de ministros competentes que están conectados a esta declaración. Usted toma a un pastor en nuestro tiempo, a un pastor X, no entendido en estas verdades eternas, y le pregunta, ¿qué haces en la operacionalidad del ministerio que Dios te ha confiado? Descríbeme un poquito qué haces en el ministerio, cómo operan las gracias, cómo opera la expresión de los dones y la administración que se te ha confiado desde el eterno propósito como un dispensario de gracia para esta generación. Y allí viene una descripción interesante. Muchos nos dirán la cantidad de ocupaciones y la cantidad de ministerios que han establecido para que puedan operar dentro de lo que es el cuerpo o el hijo corporativo. Allí usted encuentra cantidad de ministerios, número uno, inexistentes en el lenguaje escritural. Yo he oído ministerios que se identifican hasta como ministerios pro templo. Y usted se pregunta en dónde aparece eso en un lenguaje, en un contexto escritural. Y aquí estoy hablando de practicidad. Aquí estoy hablando de realidades que vivimos para que si por casualidad alguno identifica lo que estoy diciendo, sepa que esto no es más que pura coincidencia y casualidad. Número uno, preguntamos qué compone el ministerio donde está. Y empezamos a ver una serie de ministerios que no tienen asidero bíblico, que nunca nacieron del diseño eterno ni del eterno propósito de Dios. Y lo peor aún, que generan una carga tan pesada en quienes lo expresan y en quienes lo administran, que lo único que produce es desgaste y frustración. Segunda realidad. Si hablas con los que dirigen la mayoría de estos ministerios de los cuales se espera que haya una intencionalidad, puedes notar un alto grado de frustración. La tercera realidad o tercer punto, si preguntas y investigas a fondo el por qué y para qué, escuche bien, el por qué, el qué y el para qué surgen muchos de los ministerios internos que tenemos dentro de una congregación, encontramos las expresiones más incoherentes que podemos encontrar. Esto fue hecho para que la gente no se vaya. Esto fue diseñado para que la gente se sienta contento. Esto fue establecido para que la iglesia tenga un crecimiento numérico. Y una cantidad de detalles que en realidad no expresan intencionalidad, sino reacción a algo, a alguna crisis, a algún tipo de decepción o algún tipo de conflicto vivido, pero no producen una intencionalidad. Y como no se sustentan en la intencionalidad, entonces tarde o temprano se quedan en el plano solamente de lo temporal y doméstico y no trascienden a la expresión del eterno propósito que nos ha sido dejado a manifestar en Cristo Jesús. Así que tenemos que operar con intencionalidad y la intencionalidad obedece a un diseño y a un propósito que es eterno. Cuando esta realidad es la que opera en nosotros, la intencionalidad nos hace estar completos en cuanto a nuestra asignación. La segunda realidad que produce la intencionalidad es que nos hace ser suficientes, no en nuestra propia capacidad, sino en la realidad de la naturaleza que nos gobierna. Y la tercera expresión de esta intencionalidad es que nos hace ser concisos y precisos en cuanto a lo asignado. La realidad de todo esto es que cuando alguien o algo se encuentra alineado a la intencionalidad del diseño divino, mostrará 4 características. La primera característica es que se manifestará la productividad en todo lo que se emprenda.
Primera característica que será manifestada de lo intencional, productividad. Segunda, fructificación. Tercera, prosperidad. Y cuarto, abundancia. Así que la realidad es que todos nosotros estamos llamados a operar desde la intencionalidad del propósito y el diseño. Y esto es imposible sin el Espíritu Eterno que nos devuelve la identidad que perdimos en Edén. Y esta intención se expresa en Juan 14:1, cuando la Escritura dice: yo no os dejaré huérfanos. Por lo tanto, el espíritu de adopción desplaza el espíritu de orfandad, y al desplazar el espíritu de orfandad nos saca de la posición de operar en el Adán caído y nos conecta con la intención y la identidad del Hijo Eterno, para que podamos vivir y operar como el Hijo corporativo en la tierra. Y por tanto, como somos hijos, entonces nos debemos a la intencionalidad que caracteriza a nuestro Padre, y esa intencionalidad nos conecta al eterno propósito y diseño de Dios que es en Cristo Jesús. Una iglesia intencional y no reactiva expresará desde la naturaleza que se le ha dado en Cristo todo lo referente al eterno propósito de Dios que se nos ha confiado. Una iglesia intencional y no reactiva será una iglesia que no estará gobernada por asuntos domésticos, triviales y temporales, sino que estará gobernada por todo lo que nace desde la intención eterna en Cristo Jesús. Lo voy a aplicar en practicidad y concluyo esta breve intervención de esta manera. Una iglesia intencional redime años, décadas y tiempos para ser más efectivo en la asignación que se nos ha confiado. Y si usted es de los que lleva años operando de manera reactiva, se siente agotado, frustrado, cansado y en un profundo desgaste, déjeme decirle que la cura para todo esto es comenzar a operar conforme al diseño, propósito eterno expresado a través de la intencionalidad. No hacemos lo que suple la expectativa del hombre. No hacemos lo que llama la atención del hombre y no hacemos lo que atrae a la gente. Hacemos lo que agrada al Padre, hacemos lo que se nos ha confiado desde el eterno propósito, y al fin de todo, ni siquiera vivimos o somos por causa de lo que hacemos, sino que lo que hacemos es una expresión de lo que somos, y estamos posicionados y nuestra identidad es definida no en función de las muchas cosas que hemos logrado, sino en función de lo que se nos ha confiado desde el diseño eterno de Dios. Entre ellos, cito y concluyo, está la naturaleza divina. Segundo, todo lo que tiene que ver con la identidad del Hijo corporativo. Y tercero, una expresión de un propósito que es eterno en procedencia, pero que es para ser administrado, manifestado y comunicado en la tierra en un tiempo que es gobernado por todo lo que es cronológico, pero tiene una procedencia tan eterna como Dios mismo, y esa procedencia es comunicada a través de su propósito y su diseño, pero a nosotros como dispensarios de gracia y buenos administradores por causa de la legalidad de un nuevo pacto, se nos confía este propósito para que podamos dispensarlo por medio de la intencionalidad que reposicionará una generación para que sea más efectiva y más precisa en el rol y la tarea que se le ha encomendado en Cristo Jesús. Hoy más que nunca necesitamos ver edificada una iglesia
intencional en su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de operar, que ya no viva para suplir las demandas y las expectativas del hombre, sino para expresar el eterno propósito y diseño que se nos ha confiado de parte de Dios en Cristo Jesús. Si esta realidad intencional es la que nos gobierna, seremos mucho más dirigidos por lo eterno que por lo temporal y por aquello que es doméstico y aquello que se le puede poner fecha de caducidad. Seamos intencionales para que podamos expresar el orden, naturaleza y diseño de Dios que se nos ha confiado en Cristo Jesús. Hasta aquí mi corta participación. Muchas gracias, apóstol. Gracias al Señor por esta impartición de su palabra, de la palabra de su gracia que nos ha sido dada. Muchas gracias, Ariel. Muy buenas noches. Queremos pues dar fin a esta reunión en el marco de las conferencias que se desarrollan en el CEN 2020. Quiero darle las gracias por su atención y por estar todos ustedes conectados en esta noche. Agradecer al pastor Abel Ballesteri que tomó este tiempo para edificarnos. Qué bueno, hemos aprendido muchas cosas y bueno, hay una palabra que me quedó bien clara y tiene que ver con que el alma siempre busca sustitutos. Y bueno, voy a tener yo mismo que escuchar otra vez la palabra para seguir siendo edificado. Gracias, amado pastor Rafael Ugarte, amigo desde México. Gracias por compartir. Sé que todavía hay mucha palabra para la próxima semana, ¿verdad? Aprendimos mucho del consumado es. Y nuestro amado apóstol Yacer Rivas, pues qué gusto poder siempre escucharle. Ya nuestro espíritu está en una conexión y sabemos la palabra que gobierna su vida es una palabra que trae pues alineamiento al propósito eterno. Y darle pues, cómo no, la gracia a Ariel y a todos los que han podido colaborar en esta reunión. Ahora sí, después de la oración vamos a abrir los micrófonos para que nos saludemos y así nos despidamos. Oramos. Padre, gracias por este tiempo, por todo lo que ha sido, Señor, dispensado de tu Espíritu en la vida de cada hijo e hija tuya, de cada ministro competente de este nuevo pacto. El tiempo, Señor, ha sido redimido en esta reunión. Te doy gracias, Señor, por cada uno de ellos, para que tú, Señor, siempre estés presente en nuestras vidas y que nosotros podamos siempre ser guiados por tu Espíritu Santo a toda verdad. Gracias, Señor. Enséñanos a practicar la vida de Cristo en nosotros y que esa intención divina en el diseño de Dios pueda ser la expresión de cada hijo y de cada hija que se manifiesta en todas las congregaciones donde se adora y se alaba tu nombre. La gloria siempre será tuya en Cristo Jesús. Amén. CEN 2020. Fieles administradores de la multiforme gracia de Dios.